Arrancamos entonces. Buenas tardes a toda la audiencia. El Instituto Penal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Plata nuevamente ha propuesto, en este caso, la charla debate sobre el tema de la interrupción de la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Esta charla debate va a estar a cargo, en primer lugar, de la exposición que nos va a dar el doctor Ernesto Ferreira, defensor oficial en la Defensoría número 1, junto al doctor Manuel Buyú, y el doctor Wendel Luzardo, que es secretario de la Sala Tercera de la Cámara de Garantía y Apelación Departamental y además autor del libro La interrupción de la prescripción. Esperemos que este tema, que es uno de los más controvertidos y que va a ponerse nuevamente vigente a raíz de la suspensión de términos y los tiempos que la pandemia y el aislamiento dictado en consecuencia nos imponen, va a ser uno de los temas que seguramente serán objeto de muchas presentaciones y de muchas contestaciones al respecto. Ya de por sí no ha sido pacífico a lo largo de todos estos años y no va a seguir siéndolo para no perder la costumbre. Bueno, esperemos que les resulte de gran utilidad y los dejo en manos de los expositores y esperemos estar a la altura de las circunstancias como estuvimos a través de todos los encuentros de derecho penal que hemos realizado. Gracias. Bueno, antes de arrancar, quería dejar establecido un poco la mecánica de todos aquellos que quieran ir haciendo una consulta. Yo voy a ir anotando por medio del chat, ustedes me van a ir pasando si quieren hacer algún tipo de pregunta, así no vamos cortando y vamos dejando que el disertante pueda ir diciendo acabadamente lo que argumenta. Así que por el chat, cualquier pregunta se la voy a ir anotando, y por ahí cuando hacemos algún tipo de interrupción, o si puedo hacer alguna interrupción, voy a ir agregando la pregunta. Así que, bueno, ya le damos la palabra a Wendel para que arranque. Wendel. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Silvina, por la presentación. Y bueno, gracias, Nazareno, porque en gran parte fuiste el promotor de esta jornada. A principios de año pensábamos hacerla presencial, pero bueno, por cuestiones de la pandemia terminamos en esta virtualidad. También quiero agradecer a las autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios y a Manuel Buyú, el director del instituto, que bueno, durante este año le imprimió un ritmo bastante importante a cómo veníamos, proponiéndonos la realización de varias actividades que ya hicimos y otras que estamos por hacer, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos. Y aprovechamos también para comentarles que bueno, quienes integramos el instituto, Manuel, Joselina, Silvina, Ernesto y yo, estamos muy contentos porque para fin de año posiblemente salga el primer número de la revista del instituto, que va a tener por objeto intercambiar ideas relacionadas al derecho penal, ya sea comentando jurisprudencia o a través de la publicación de artículos. Y bueno, desde ya están todos invitados para contribuir en este nuevo espacio que, ¿por qué no?, puede llegar a aportar a la doctrina. En cuanto a las pautas de publicación y otra demás información, vamos a ir compartiendo nuestra cuenta de Instagram del instituto, que es instituto.derecho.penal. Bueno, la idea de la charla, cuando hablamos con Nazareno, era de hablar un poco de Farina y la nueva interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al último alcance interruptivo, el dictado de sentencia condenatoria, que bueno, viene después de 15 años de entrada en vigencia de la ley. Pero de todos modos creo que nos llama la atención, porque como vamos a ver ahora, a mí me toca la parte de hacer una introducción, un análisis de cada uno de los actos que interrumpen el curso de la prescripción. Como vamos a ver, a pesar de haber transcurrido ya 15 años, todavía siguen existiendo diversos problemas interpretativos respecto de cada supuesto. Sí, también nos parece importante, hablábamos con Ernesto antes de la charla, para poder entender algunas de las cuestiones que se van a proponer, sobre todo las que va a charlar
Ernesto, es tomar partido por cuál es la naturaleza jurídica del instituto. Nosotros entendemos que el instituto de la prescripción es de naturaleza penal y no procesal. Entendemos a la prescripción de la acción como un límite que se impone el Estado al ejercicio de su poder punitivo, donde dice, bueno, transcurrido determinado plazo, perdemos la posibilidad de perseguir tal delito. Esto trae consecuencias en relación a si lo vinculamos con el principio de legalidad o no, entre otras cuestiones importantes que seguramente Ernesto después va a desarrollar. Como vimos, la ley 25.990 incorporó un catálogo de actos taxativo. Ahora sabemos con precisión, ¿no? Ahora sabemos cuáles actos interrumpen el curso de la prescripción. Con lo cual el texto de la 25.990 es un texto mucho más benigno que el anterior, porque en definitiva se eliminó la fórmula secuela de juicio que tantos inconvenientes trajo a lo largo de 50 años para tratar de precisar qué actos se encontraban comprendidos dentro de esa fórmula. En definitiva, qué actos eran los que interrumpían la prescripción. Por ahí para los más jóvenes, antes del 2005, la prescripción se interrumpía por la comisión de otro delito y por la secuela de juicio. No estaba bien claro qué actos estaban comprendidos dentro de este término, secuela de juicio. Esto llevó a que se desarrollen dos tesis, una amplia y otra restrictiva. Para la tesis amplia, todo acto que demostrara la voluntad del Estado de llevar adelante el ejercicio de la acción tenía la capacidad de interrumpir, con lo cual bueno, llevó al extremo un oficio pidiendo un informe o la realización de una pericia podía interrumpir la prescripción, con lo que podía provocar la imprescriptibilidad prácticamente de los delitos. Y la tesis restrictiva entendía que bueno, los actos del procedimiento no tenían capacidad de interrumpir la prescripción y veían en la sentencia condenatoria el acto interruptivo. Bueno, la 25.990 vino a eliminar esto e nos introdujo un catálogo de actos. Ahora, a pesar de haber transcurrido estos 15 años, todavía se ven a menudo distintos inconvenientes que se van planteando en relación al alcance de cada uno de estos supuestos. Para hacer ordenada la charla, digamos, yo armé una presentación para ir viendo cada uno de estos supuestos, los inconvenientes que plantea y algunos fallos. Digo algunos porque en realidad hay muchísimos fallos. Yo solo traigo por ahí o los más relevantes o los más actuales. Pero después, si quieren y les interesa, me pueden escribir y yo les puedo mandar fallos. Hay muchos fallos sobre los diversos temas que vamos a tocar. Voy a compartir entonces pantalla para poder analizar cada uno de los supuestos. A ver. ¿Ahí se ve bien? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Sí, se ve bien, perfecto. Wendel. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, los actos interruptivos. En realidad la 25.990 mantuvo la comisión de otro delito, que es un acto que está prácticamente desde los orígenes del código, porque el código es del 1921 y la comisión de otro delito se incorporó por una ley fe de ratas en 1923. Así que la comisión de otro delito fue mantenido, pero respecto de los demás fueron incorporados. El primero llamado a prestar declaración indagatoria, el requerimiento de apertura o elevación a juicio, el auto de citación a juicio y la sentencia condenatoria. Respecto de la comisión de otro delito, bueno, los inconvenientes que se plantean usualmente son los siguientes. Tenemos que resolver un planteo de prescripción, verificamos que no concurra ninguno de los otros supuestos que interrumpen el curso, y si ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 62, se piden los informes de antecedentes, y cuando llega la planilla advertimos que el imputado registra un proceso que informado es un hecho posterior, que podría interrumpir el curso de la prescripción, pero que todavía está siendo investigado. Otro supuesto podría ser es que se impute directamente un concurso de delitos y que algunos de los delitos del concurso puedan interrumpir el curso de la prescripción respecto de otros. Por suerte hoy existe consenso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que para poder hablar de comisión de otro delito
se requiere una sentencia condenatoria firme que declare la existencia del hecho y la culpabilidad. De todos modos, todavía pueden verse fallos donde se pretenda interrumpir por comisión de otro delito con una causa que está abierta. Una salida que se le ha buscado a esta situación, esta imposibilidad de considerar comisión de otro delito cuando todavía se está investigando el hecho, es la de suspender el tratamiento de la prescripción hasta tanto ese segundo proceso interruptor, en ese segundo proceso interruptor recaiga sentencia condenatoria que declare la comisión de este delito. Esto tiene su origen, si bien hubo fallos anteriores a Prinzo, pero tiene su origen, más que nada esta doctrina, en un fallo plenario de la Cámara Nacional Criminal y Correccional. Es un plenario del año 49, el plenario Prinzo, establecía que si el imputado había sido convocado a prestar declaración indagatoria en otro proceso, debía suspenderse el tratamiento de la prescripción hasta tanto se resuelva aquel proceso, es decir, en aquel proceso llegue a juicio y hipotéticamente esperábamos a que recaiga una sentencia condenatoria que declare la comisión de ese delito. Nos preguntamos, ¿esto todavía sigue vigente? ¿Es del año 49? Bueno, como pueden ver, en segundo lugar hay una instrucción general de la Procuración General de la Nación, una instrucción del año 2011, del entonces procurador Esteban Rigui, mediante la cual instruyó a los fiscales que en los casos donde se plantee la prescripción, ¿se escucha bien? En los casos donde se plantee la prescripción, solicitar la suspensión del tratamiento. ¿Hola? ¿Hola, hola? Se escucha bien, Wendel. Ah, está bien. En los casos donde, bueno, Rigui instruyó a los fiscales que en los casos donde se plantee la prescripción, soliciten la suspensión del tratamiento de la cuestión hasta tanto se resuelva el hecho presuntamente interruptor, o sea, la aplicación definitiva de la doctrina del plenario Prinzo. Como ven, abajo de eso hay dos fallos de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, uno de la Sala Séptima y otro de la Sala Primera. Esos dos procesos llegan a la Cámara en función del sobreseimiento dispuesto en primera instancia por prescripción de la acción y en virtud de un recurso fiscal donde se solicita justamente la aplicación de la doctrina del fallo Prinzo. En el primer caso, el de la Sala Séptima, el voto minoritario del doctor Sicharo estableció que en la causa se imputaba un concurso de delitos. Y el doctor Sicharo lo que entendió es que debió haberse suspendido el tratamiento de la prescripción porque el hecho 3 podría interrumpir la prescripción del hecho 1, con lo cual entendía que debía supeditarse el tratamiento de la prescripción hasta tanto finalice el juicio. En el segundo proceso de la Sala 1, que también llegó de la misma manera, lo que se dispuso por unanimidad en definitiva fue rechazar el recurso. El fundamento para rechazo de ambos recursos fue, primero, que se vulneraba el principio de inocencia. Después, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Tercero, se entendió que era contrario a un criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo Reggi que vamos a ver más adelante. Y después que se establecía pretorianamente una causal de suspensión que no estaba comprendida en el texto legal. El fallo, a colación de esto, traigo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, del año 2009, donde también se estableció que no podía suspenderse o dilatarse el tratamiento de la cuestión, porque no podía establecerse una causal de suspensión que no se encontraba comprendida expresamente en el texto legal. Para continuar, Sexton y Reggi, de la Corte de la Nación del año 89 y del 99, lo que establecieron fue que para poder hablar de comisión de otro delito se requiere el dictado de una sentencia condenatoria firme. Y en los casos de concurso real, los delitos que integran el concurso no tienen capacidad de interrumpir entre sí la prescripción, de no mediar una sentencia condenatoria. En definitiva, está claro que para hablar de comisión de otro delito necesitamos una sentencia condenatoria que declare la existencia del hecho y atribuya la responsabilidad a una persona. Pero, además de eso, no podemos suspender el trámite de la prescripción porque estamos, en definitiva, dilatando el tratamiento de la prescripción sine die
hasta tanto, hipotéticamente, pueda llegar a ser condenado el imputado en otro proceso. Esto, en definitiva, igual va a encontrar en algún momento un límite, que es el vencimiento del plazo razonable. Que como yo entiendo que el vencimiento del plazo razonable termina siempre siendo un límite a la interrupción de la prescripción. Y la última cuestión que plantea este supuesto, no es una cuestión tan común, pero sí lo he visto en algunos fallos, es cuál es la fecha que debe tomarse a los fines de interrumpir la prescripción. Si es la fecha de comisión del hecho o es la fecha de la sentencia. Obviamente la sentencia es declarativa de la comisión de ese hecho y a los fines de verificar la interrupción de la prescripción debemos retrotraernos, en caso de una sentencia condenatoria, a la fecha de comisión de ese hecho. Con esto cerramos todos los inconvenientes que sigue trayendo este supuesto de interrupción de la prescripción, a pesar de que está en el Código Penal prácticamente desde los orígenes. En relación al primer llamado a prestar declaración indagatoria, se pueden encontrar fallos donde se discute si el auto, decreto, la declaración, el oficio. Está claro que si uno recurre a los antecedentes parlamentarios, el fundamento que se dio al ingresar el proyecto en diputados es que se eligió este supuesto, el primer llamado a prestar declaración indagatoria, porque constituye un acto de real impulso y voluntad del Estado de llevar adelante el ejercicio de la acción respecto a una persona determinada. Y obviamente que se necesita para poder dictar este auto o este decreto, contar con elementos suficientes para sospechar razonadamente la participación del imputado en el hecho, con lo cual se está vinculando formalmente una persona en el hecho. El fallo de la Corte, que traigo cuatrín del 2018, en definitiva, la Corte acá también se venía discutiendo qué era lo que se consideraba el primer llamado a prestar declaración indagatoria. Y la Corte acá resuelve que el decreto que designa la audiencia para convocar al imputado es lo que constituye el primer llamado a prestar declaración indagatoria, más allá que la declaración después se dilate en el tiempo. En este caso se dilató mucho en el tiempo, pero la Corte consideró, sin perjuicio de ello, que el primer llamado era el decreto que establecía esa convocatoria. Obviamente que este decreto tiene que ser un auto fundado, si no tranquilamente podría ser atacado por nulidad después de garantías, y en ese caso de ser declarado nulo perdería sus efectos. En cuanto al requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, acá se ha planteado si tiene capacidad interruptiva el requerimiento formulado por el particular unificado o por el querellante particular. Sin duda, bueno, el legislador no estableció quién debía formular ese requerimiento, con lo cual no podría negarse esa aptitud, esa capacidad interruptiva al requerimiento formulado por el querellante particular. En definitiva, esto se relaciona con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Santillán, Quiriguay del Olio, donde la Corte reconoce la potestad del querellante particular de formular la acusación ante ausencia de acusación del Ministerio Público Fiscal. En definitiva, la Corte dice que de lo contrario lo que se estaría vulnerando es el derecho de la víctima de lograr el dictado de una sentencia previo al desarrollo de un debate. Creo que por ese lado también sería imposible negar actitud interruptiva al requerimiento formulado por el particular. Y en cuanto a si este supuesto resulta aplicable a los delitos de acción privada, está claro, bueno, acá hay un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal del 2014 que le otorga capacidad interruptiva del curso de la prescripción. Está claro que si uno ve los requisitos que establece el 383 del Código de Procedimiento y los que se establecen para el requerimiento de elevación a juicio, son prácticamente los mismos. La individualización del imputado, la relación o descripción clara, precisa y circunstanciada del hecho, y la calificación del mismo. Con lo cual no podríamos negarle actitud interruptiva para los delitos de acción privada, y este sería el primer acto interruptivo en los delitos de acción privada. De hecho, el proyecto de reforma que fue presentado por el gobierno anterior al Congreso de la Nación, que bueno, no sabemos cuál va a ser su suerte, modificaba el artículo 67
e incorporaba como acto interruptivo del curso de la prescripción justamente este requerimiento acusatorio o de apertura, incorporaba la presentación de la querella, que en definitiva, por los requisitos que tiene, no implica una simple denuncia, sino un acto acusatorio. En relación al auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, bueno, se ha discutido, se ha generado cierta controversia si esto de acto procesal equivalente, esta expresión no constituye una afectación al principio de legalidad. Entiendo que al haberse elegido actos del procedimiento para interrumpir el curso de la prescripción, y atento a nuestro sistema federal, donde cada provincia establece sus propios códigos de procedimiento, habría que buscar una fórmula general que pudiera abarcar las distintas denominaciones que pudieran tener institutos similares a la citación a juicio en las distintas provincias. Con lo cual esa fue la finalidad que se buscó. Esto fue en sí lo que consideró la Corte en el fallo de María, que ahora voy a traer la cita. Lo que pasa es que esto de acto procesal equivalente lo que lleva a ver si se podría interpretar, por ejemplo, si el decreto de designación de audiencia de fijación de la fecha de debate constituye una citación a juicio. Esta cuestión ha sido planteada también en diversos fallos. Como vemos, y la forma en la que está redactada este supuesto, se trata del auto de citación a juicio o acto procesal equivalente. Es para los casos en provincias donde no esté dispuesta el auto de citación a juicio. Y otra cuestión que suele plantearse es si puede formularse o puede interrumpirse el curso de la prescripción cuando se formula más de una citación a juicio, si todas tienen capacidad interruptiva de la prescripción. Acá traigo un fallo de la Sala Tercera del Tribunal de Casación de acá de la Provincia de Buenos Aires del 2009, en donde niega capacidad interruptiva a la renovación de la citación a juicio formulada por otro tribunal. Y esto es un supuesto que puede darse tranquilamente, por ejemplo, al rechazarse un abreviado y excusarse del tribunal y remitirla a otro, en la nueva citación a juicio no tendría capacidad para interrumpir la prescripción. Lo mismo sucede si se declara nulidad el juicio, la nueva citación a juicio efectuada por el nuevo tribunal tampoco tendría capacidad. Y yo entiendo que esto surge de la forma en la que está redactado el artículo. El haber colocado el legislador un artículo en singular nos hace pensar de que en realidad es uno solo, si no hubiesen sido los autos de citación a juicio. Y la circunstancia de que no hubiese utilizado la misma técnica legislativa que sí utilizó respecto a otros de los actos interruptivos, como por ejemplo el primer llamado a prestar declaración indagatoria, o sea, la circunstancia de que no haya dicho el primer auto de citación a juicio, no implica que todos los autos de citación a juicio puedan interrumpir el curso de la prescripción. Acá tenemos que tener en cuenta que entran en juego principios de legalidad, el principio pro homine, interpretación restrictiva, donde le debemos acordar más derechos al imputado sobre el poder estatal. Y no podemos hacer una interpretación amplia y decir que todos los autos de citación a juicio pueden interrumpir el curso de la prescripción. En relación a este fallo que traigo de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Sala Cuarta, del año 2016, en esta causa también venía planteada la prescripción y el doctor Hornos lo que sostiene es que no se encontraba prescripta porque había operado un acto interruptivo de la prescripción como era el despacho donde se designaba la fecha de debate. Borinsky se votó en disidencia, señalando que el Código de Procedimiento de Nación sí establece una autocitación a juicio, y al utilizarse una conjunción disyuntiva o, no se podía interrumpir por uno y por otro, sino que era por uno o por otro. Ya habiéndose interrumpido la prescripción por el autocitación a juicio, no podía interrumpirse por otro acto que se entienda equivalente al mismo. Germiniani, cuando le tocó desempatar, en realidad se pronunció respecto de... acompañó a Hornos, pero sus fundamentos fueron en función de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esta es la causa de IBM Banco Nación. Es una causa que después fue a la Corte, fue anulada porque no había unidad de fundamentos. Se volvieron a expedir y después, bueno, Hornos y Germiniani se volvieron a pronunciar
esta vez por la imprescriptibilidad de los dos de los delitos de corrupción. Creo tampoco sin unidad de fundamentos, pero bueno, no volvieron a tratar el tema de la prescripción, o por lo menos de la auto de citación a juicio, o del decreto que designa la fecha de debate, si tenía o no actitud interruptiva del curso de la prescripción. Y después el fallo de María, del año 2014, es un fallo donde la ley, donde la Corte reconoce la mayor benignidad del texto de la 25.990, y lo que establece además es que la ley 25.990 no se olvidó de buscar un equilibrio entre la nación y las provincias al utilizar una fórmula general que pueda ser aplicada en definitiva a las distintas regulaciones provinciales. Y vamos a llegar, bueno, ya al dictado de sentencia condenatoria. En cuanto a este supuesto, bueno, incluso antes de la reforma, si bien no se encontraba expresamente previsto en el código como un supuesto interruptivo de la prescripción, no había dudas ni discusiones respecto de que integraba o se encontraba comprendido dentro de la fórmula secuela de juicio. En cuanto a la técnica legislativa, parece de más que hayan agregado, aunque la misma no se encuentre firme, porque una vez firme la sentencia condenatoria, ya la extinción de la acción no procedería, y lo que empieza a correrse es la extinción de la pena. Y el inconveniente sí central que se plantea es si las decisiones de los órganos intermedios que confirman la sentencia de primera instancia pueden o no interrumpir el curso de la prescripción. Obviamente que una resolución de la Cámara de Garantías o del Tribunal de Casación que revocan una absolución del juzgado correccional o del tribunal en lo criminal, tienen capacidad de interrumpir la prescripción, porque en realidad serían estas la primera sentencia condenatoria. Pero ¿qué pasa si la Cámara de Apelación y Garantías o el Tribunal de Casación confirma una sentencia de primera instancia? Bueno, la Corte de Nación se escribió hace poco en Farina, pero desde la sanción de la 25.990 se han dictado infinidad de pronunciamientos que sí asignaban capacidad interruptiva del curso de la prescripción a estas decisiones de los órganos intermedios. Yo traje acá un fallo de la Sala Primera del Tribunal de Casación del año 2019 y un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también del año 2019 que acuerdan capacidad interruptiva. Obviamente no cualquier decisión del órgano intermedio, no se tiene que expedir en relación al fondo de la cuestión, en relación a la pena. Por ejemplo, las decisiones de la Suprema Corte que entran a resolver respecto de las cuestiones de fondo, pero por ahí reenvían para la imposición de pena, ese fallo no reúne las características, no reúne las condiciones de una sentencia condenatoria, con lo cual ese no tendría capacidad para interrumpir. La Corte de Justicia de la Nación no se había expedido expresamente al respecto, hasta Farina, pero sí en Podestá, en el año 2006, había declarado la extinción de la acción por vencimiento del plazo razonable, y había sostenido que en el proceso había transcurrido con holgura el plazo previsto en el artículo 62, la prescripción de la acción, desde el dictado de la sentencia de primera instancia, sin que se verificara más actividad que la producida por los recursos de la defensa. En definitiva, este fallo Podestá nos permitía pensar que, bueno, qué sucedía si con las decisiones de los órganos intermedios que fueran producto de recursos fiscales o recursos de los particulares. Pero bueno, todos estos interrogantes quedaron sin sentido, o por lo menos encontraron respuesta en el fallo Farina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2019. Yo acuse 2029, veo, estoy un poco adelantado, en donde la Corte, en definitiva, lo que resuelve es que las decisiones de los órganos intermedios que confirman en lo sustancial la sentencia de primera instancia no pueden interrumpir o no tienen la capacidad para interrumpir el curso de la prescripción. Me quedo con esto de lo sustancial, porque bueno, ¿qué va a pasar cuando una sentencia de un órgano intermedio confirma pero no en lo sustancial? Por ejemplo, si modifica la pena no podemos hablar de una confirmación en lo sustancial. Pero bueno, eso será cuestión de discusión, análisis seguramente en otros fallos o en algún artículo de doctrina. Bueno, nos parecía importante con Ernesto hacer esta introducción antes de entrar a analizar Farina y mostrar que a pesar de haber transcurrido 15 años desde la 25.990, todavía estamos discutiendo
menos que con la fórmula secuela de juicio, pero todavía estamos discutiendo respecto del alcance de los actos que interrumpen la prescripción. Así que bueno, Ernesto, espero que haya sido clara esta introducción. Espero que se haya escuchado bien. Te dejo seguir a vos. Bueno, muy Wendell, bien. antes de continuar con Ernesto, ahí me llegaron un par de preguntas que, bueno, de modo particular, si querés hacerlas ahora, si no esperamos y hacemos todas las preguntas cuando termine Ernesto, como quieras vos. Como prefiera. Por ahí quizás al final dejamos todas las preguntas para el final y quizás alguna la pueda responder Ernesto en lo que va a decir. Dale. Bueno, perfecto, Ernesto, entonces te damos la palabra. Dale, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Quiero agradecer, por supuesto, a las autoridades de la asociación, a su presidente, Enrique Catani, al director del instituto, mi amigo Manuel Buyú, mis otros amigos del instituto, Silvina, Joselina, Wendell mismo. La verdad que el estado del arte en que ha dejado Wendell la cuestión me exime de muchas de las cosas que iba a decir. Así que bueno, les agradezco por supuesto a todos la conexión. Siempre la presencialidad es preferible, pero bueno, hay que adaptarse. Así que sin más, yo ahora voy a intentar compartir la pantalla para ir avanzando en la charla. A ver si podemos... que se vea como presentación. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, lo primero que debo decir es que el estado del arte en que dejó la cuestión Wendell me exime, como decía, algunas cuestiones, pero a mí me gustaría hacer algunas reflexiones iniciales antes de entrar al fallo Farina en sí mismo. Lo primero que me parece importante es distinguir, que muchas veces no se hace, lo que es la prescripción, lo que podemos llamar derecho común, ¿sí? El régimen del Código Penal, del artículo 59, 62, 67, y lo que es la garantía del Instituto de la extinción de la pretensión punitiva del Estado por violación de la garantía del plazo razonable. Me refiero a que esta es una construcción pretoriana de la Corte Federal que viene precisamente a complementar en los supuestos en los que, por la vía de la prescripción de derecho común, ¿sí? Por ejemplo, en la época de la secuela de juicio, porque aparecían secuelas de juicio, no era posible extinguir la acción penal por ese mecanismo. Y entonces, la Corte Federal, en una saga de fallos muy profusa, que comienza con Mattei, Kipperman, Mossad, tipo de esta misma que mencionó Wendell, lo que hace, hay un corpus ahí bastante establecido de criterio en cuanto a que hay un vínculo entre la prescripción y la garantía, pero no es lo mismo, y en definitiva, la prescripción es la herramienta para hacer efectiva la garantía consagrada en los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, la Convención Americana. Pero quiero decir, la Corte, al crear este mecanismo, utiliza la prescripción, pero le cambia sus reglas. Tengamos en cuenta que, en términos de plazo razonable, no hay plazos prefijados, y lo que se utiliza es una teoría... Perdón, Ernesto, Sí, me dicen que yo no lo estoy viendo tampoco, que no estás compartiendo la pantalla, ¿puede ser? Yo no la estoy viendo. A ver, me fijo. Me vuelvo a fijar. No se alcanzó a ver, Ernesto, ¿eh? Bueno, vamos de nuevo. Ahí sí, Ernesto. Ahí sí. Bueno, nos vamos a manejar así, no se puede poner en modo presentación, no importa. Decía, lo primero que me parece interesante es distinguir, repito lo que ya decía, lo que es la prescripción de derecho común y lo que es la garantía del plazo razonable. Decía que son institutos vinculados entre sí, pero que hay que distinguirlos.
y hablaba de la teoría de la ponderación. La teoría de la ponderación es una teoría que se utiliza mucho en instancias recursivas extraordinarias, tanto locales como federales, que tiene que ver con tener en consideración la complejidad del caso, la actitud del imputado, la actitud de los órganos estatales y el eventual perjuicio del encausado. Y en rigor, utilizando estas variables, hay ocasiones en las que se reconoce la violación de la garantía y ocasiones en las que no. En un proceso muy complejo, a más complejo el proceso, más, si se quiere, ámbito de discrecionalidad para que los plazos se alonguen. Pero por supuesto que esto no tiene que ver o es independiente de el curso de la prescripción de derecho común. Si la acción penal se extingue en términos de derecho común, no entraría a jugar la garantía del plazo razonable de modo independiente. Por supuesto que, como muy bien decía Wendel, están vinculados, pero me parece importante sí distinguirlos. Sencillamente porque muchas veces, insisto, si no se puede prescribir por la vía, si ustedes quieren, ortodoxa, se lo hace con otro nombre y con otros parámetros por la vía heterodoxa de la garantía de duración razonable de los procesos penales. Y esto, teniendo en consideración esta herramienta, la Corte Federal la utiliza en casos verdaderamente escandalosos, ¿no? De procesos que duran décadas, que no avanzan, que no llegan ni siquiera a sentencia de primera instancia, o que los plazos de los trámites recursivos también duran décadas, lo que hace que la calidad de procesado se transforma casi en un atributo más de la personalidad, con las limitaciones que eso genera en los proyectos de vida de los individuos, y que entonces hacen jugar estas garantías convencionalmente reconocidas. Pero bueno, avanzando. Como decía Wendel, y yo acá estoy citando la misma causa que él citó de la Sala Primera, la verdad que antes de Farina estaba casi consolidado, esto lo tomamos como ejemplo, pero estaba consolidado este criterio de la Sala 1, entre otros, que era que las sentencias de los órganos de alzada que confirman las sentencias condenatorias de primera instancia interrumpen, ¿sí? O sea que el fallo del tribunal revisor que fiscaliza la sentencia de condena, efectúa un pronunciamiento de méritos sobre el asunto, ¿sí? Queda atrapado en el artículo 67, inciso E, y entonces interrumpe la prescripción. Esto me permito añadirles que es tanto criterio de la casación, o era criterio de la casación, como de la Corte Provincial, y añado que ya al inicio de la vigencia de la 25990, hay viejos fallos de la Sala Primera de Casación donde casi ponía las cosas con toda su crudeza, en el sentido de que esta era la interpretación que había que adoptar, porque de lo contrario, piensen que se estaba calibrando hasta la aplicación retroactiva del nuevo régimen, decía, la Sala Primera de Casación llegaba a decir que otras interpretaciones conducían a la práctica disolución del fuero correccional, recordemos que era una época donde ese fuero tenía un máximo de 3 años, toda vez que bastaría con la simple interposición de sucesivos recursos para que, por un efecto sistémico, ese plazo se cumpliera en todas las causas y, en definitiva, por esta vía indirecta se llegase a una suerte de disolución del fuero. En definitiva, un poco tomando esa idea sin tanta crudeza, es que se fue avanzando en estos criterios, y les diría que cuando se dicta Farina de la Corte Federal, que es del 26 de diciembre del 2019, había un criterio cuasi uniforme en la casación en este sentido. A su vez, la misma Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires tenía un criterio similar. Les diría, vi entre los asistentes a otro amigo, como Fernando Mateos, que compartimos en alguna época trabajo en Secretaría Penal. Respecto de la Suprema Corte, les diría, también hay otros asistentes que me generan también gratos recuerdos, pero bueno, sin lateralidades, y los saludo a todos. Volviendo, digo, la Corte Provincial demoró un tiempo en definir esta cuestión en términos concretos, porque después vamos a ver que hay algunas particularidades que tienen que ver con el régimen recursivo extraordinario local. Pero para ser concretos, después de algunos devaneos, que ya vamos a ver en qué consistían, la Corte Provincial
asume esta misma idea, que es que las sentencias que confirman, haciendo un análisis de mérito sobre el asunto, que confirman sentencias condenatorias, también interrumpen el curso de la prescripción. Una mínima lateralidad. ¿Por qué decía que de algún modo la Corte Provincial demoró un tiempo en sacar o en expedirse en este sentido? Un poco tiene que ver con la técnica propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que es los 3 recursos previstos, aquel por el cual se pueden llegar a discutir el alcance de la ley sustantiva. Las limitaciones tienen que ver primero con la recurribilidad objetiva, básicamente, y sus distintos matices. Primero porque ustedes piensen que toda decisión que rechaza la prescripción e impone la sujeción a proceso choca con los criterios de la Corte Provincial en cuanto a que un pronunciamiento en ese sentido, pongamos confirmado por la Cámara y por la Casación, no es sentencia definitiva ni equiparable, y entonces, por esa vía, durante muchos años, no se entraba a esta cuestión, a la cuestión de fondo, toda vez que no superaba la valla de la admisibilidad. Y el otro factor que hizo que demorase, evidentemente, la Corte Provincial en expedirse sobre el fondo del asunto, tiene que ver con las limitaciones de monto de pena del artículo 494 del Código Procesal Penal. ¿Sí? No cualquier sentencia condenatoria en materia penal tiene expedita la vía de inaplicabilidad de ley porque requiere un monto de pena. Primero, en una época eran 6 años, ahora son 10. ¿Sí? Y había otra, si ustedes quieren, peculiaridad, que muchas veces con algunos de los amigos con los que trabajábamos en la Secretaría Penal lo hemos conversado, donde la suerte de la admisibilidad o no dependía, si me permiten el término, del envase en que viniese la discusión sobre la prescripción, porque si venía en incidente no era sentencia definitiva. Si en cambio la cuestión se había planteado junto con una decisión sobre el fondo del asunto, casi por azar, la definitividad sobre el fondo arrastraba la cuestión de la vigencia de la acción penal y por esa vía podía entrar. Esto es nada más que, si ustedes quieren, algunas particularidades que me parece que explican que la Suprema Corte Provincial haya tardado un tiempo en expedirse, pero lo hizo en la línea que mencionaba Wendell. Sin perjuicio de lo cual, no quiero dejar de mencionar que hay algunas particularidades que también se van a presentar, aún con el fallo Farina, que tienen que ver con, primero, por ejemplo, para que lo vayamos pensando, la cuestión, en términos de la etapa recursiva me estoy refiriendo, ¿qué pasa con la cosa juzgada parcial? ¿Sí? La cosa juzgada parcial en cuanto a delitos que no han sido cuestionados en etapa recursiva. ¿Qué pasa con los efectos de los recursos inadmisibles? Ese recurso inadmisible permite que siga corriendo el curso de la prescripción de la acción, o si en rigor eso retrotrae la cuestión a la fecha de la sentencia cuyo recurso no se habilitó, y entonces estaríamos en términos de prescripción de pena y no de prescripción. Fíjense que esto que parece muy intrincado, que parece muy arriesgado, fue una propuesta que hizo en su momento la doctora Argibay en un precedente de la Corte Federal, Chacoma, donde justamente Argibay proponía lo siguiente. Decía, bueno, miren, llega una queja a la Corte Federal por recurso extraordinario denegado. Hasta ahora, decía la doctora Argibay, hemos suspendido el trámite del recurso cuando nos piden la prescripción. Bueno, esto hay que dejar de hacerlo. Lo que hay que hacer es ver si esa queja va a ser admisible o no. Si es admisible, suspendamos. Pero si la queja no es admisible, le asignaba casi al recurso federal en esta hipótesis, una suerte de naturaleza de acción de revisión. Decía, si la queja es rechazada, lo que hay que hacer es estar a la fecha de la decisión anterior y a partir de ahí contar como si fuese una cuestión de prescripción de pena. Esto es muy poco ortodoxo, por eso evidentemente no prosperó, y por eso es que la Corte Federal sigue suspendiendo los trámites de los recursos federales y reenviando... ¿Puede grabar esto?
para que se dirima la cuestión. También hay que decir que en la Suprema Corte hay una doctrina consolidada en el sentido de que me parece que también explica por qué no hubo pronunciamientos anteriores, que la prescripción se declara de oficio solo si están dados con toda patencia los recaudos positivos y negativos, ¿sí? En casos en los que, ¿por qué hago esta referencia? En los casos en los que hubiese algún ámbito de debate o de discusión, la prescripción de oficio no correspondía, ¿sí? Bien. En esta diapositiva yo traigo a colación un fallo que lo llamo, si ustedes quieren, una oportunidad perdida, por lo menos para aclarar la cuestión. Lo digo en tiempo útil. Este es un fallo que en sí no tiene un contenido demasiado interesante, sí lo tiene el dictamen del procurador Esteban Righi, y en algún sentido el voto de Lorenzetti. Porque en este dictamen de Righi, lo que se plantea es la solución, les diría, alemana del asunto, que es poner en crisis muchas de las certezas que tenemos sobre el tema prescripción. Lo primero que se pone en crisis es el carácter, si ustedes quieren, de incluir al régimen de la prescripción con las reglas propias de la ley penal en cuanto a la retroactividad de la ley penal más gravosa, la retroactividad de la ley penal más benigna. Voy a tratar de ser lo más claro posible en este sentido. El caso tiene su complejidad. Lo que Righi plantea en su dictamen es, en un caso en el que estaba jugando justamente con la eventual aplicación retroactiva de la 25990, recordemos que la 25990 es una ley que se publicó en el Boletín Oficial el 11 de enero del 2005. Righi lo que planteaba era la solución alemana del Tribunal Federal de 1969, argumentando más o menos en este sentido. Miren, la prescripción, dejemos en un paréntesis si es un instituto de derecho sustantivo o procesal, lo que seguro no supone es un juicio de valor o de disvalor de parte del cuerpo social expresado a través de la legislación. Si esto es así, si no hay un juicio de valor o de disvalor, pone en crisis que corresponda aplicar los principios propios de la retroactividad de la ley penal más benigna. Y con toda crudeza, y tomando este precedente del Tribunal Federal Alemán, lo que dice es que nadie tiene una expectativa legítima a la ineficacia estatal. Y que entonces, si se quieren ampliar los plazos o restringirlos, eso debe valer pero para el futuro, y que no podría afectar actos ya cumplidos. Hay un argumento material interesante en esta idea que reconozco, yo no comparto, pero me parece muy sugerente, muy interesante, que es que el Estado, bajo un régimen A, puede estar siendo eficaz y evitando la prescripción. Pero cuando ese régimen cambia, resulta que retrospectivamente se resignifica esa eficacia y deja de tener esa eficacia. Como que al Estado, en función persecutoria, se están cambiando las reglas de juego sin darle posibilidad de ser eficaz en la persecución. También hay que darle contexto a la decisión del Tribunal Supremo Alemán. Tenía que ver, básicamente, en la década del 60, con el juzgamiento de jerarcas nazis que no habían sido abarcados por los juicios de Nuremberg, en una época en la que todavía el concepto de la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad no estaba desarrollado, y los alemanes habían encontrado una vía de solución al problema de la prescripción de la acción penal respecto de estos delitos, a través de lo que se llamaba la ley de cómputo. Una ley que lo que decía era, bueno, materialmente, como Alemania prácticamente no existió como Estado desde el 8 de mayo de 1945 hasta la Ley Fundamental de Bonn de 1949, durante esos 4 años no hay prescripción. Era una suerte de interpretación de una realidad histórica, de una imposibilidad fáctica de persecución. Y, en este punto, me parece, contra nuestras intuiciones, contra nuestra formación jurídica, nuestra tradición, el Tribunal Federal Alemán avala esta legislación y permite que se cambie el cómputo de los plazos y que entonces estas acciones penales no estén prescritas. Bueno, en Torea, el procurador Righi propone esta solución con algunos matices,
básicamente la idea es que esas nuevas reglas no impacten en actos procesales a los que se les había asignado ya entidad interruptiva bajo la interpretación de la secuela de juicio, y que en todo caso valiesen hacia el futuro. Y de este modo no había prescripción. Más aún, este caso tenía otras cuestiones muy interesantes, vinculadas con que para prescribir la acción penal se había hecho una composición de leyes entre el máximo de la escala penal prevista para el homicidio culposo, de 3 años, anterior a la 25990, y el vigente al momento de la 25990, que eran ya los 5 años después de la reforma de la 25189, sin tanto número, un problema de composición de leyes que no está tampoco aceptado. El procurador lo detecta y lo plantea como un problema. La verdad es que, lamentablemente, por eso lo pongo en estos términos en la filmina, lamentablemente esta causa, que tal vez algunos se acuerde, derivaba de un luctuoso accidente en el Paseo de la Infanta, donde una estatua había caído por alguna negligencia, había provocado la muerte de una niña de 7 años. Pues bien, ese proceso termina con una prescripción, la querella que intenta que eso se revierta, uno de los imputados se la torea. Bien, en definitiva, la Corte Federal utiliza el expediente del artículo 280, el certiorari, y rechaza el recurso sin expresar razones, ¿sí? Y, como me permito aquí sugerir, perdiendo una oportunidad para en tiempo útil aclarar algunas de las cuestiones vinculadas con la problemática. Fíjense que era una problemática que un tribunal constitucional como el alemán había abordado, ¿sí? No lo había considerado un tema sin relevancia, o con la fórmula esta del 280 tan polémica, de que según su sana discreción no tenía aptitud para interesar al tratamiento de la Corte. Tal vez ese sea un punto que es un tema también de actualidad, genera tanta polémica sobre este nivel de discrecionalidad, cómo la Corte Federal puede elegir qué casos tramita, en qué casos entran las cuestiones de fondo y en qué casos no. Sí, tomando posición, me parece que Torea era un precedente que incluía cuestiones federales de relevancia que hubiesen justificado que al menos la propuesta de Righi tuviese una respuesta. No digo que fuese aceptada, pero sí que al menos se tomase en tiempo útil, insisto, 2007, la reforma fue en el 2005, que tomase postura sobre una de las cuestiones, lo cual hubiese permitido que tal vez toda esta construcción que vimos anterior no se hubiese sencillamente producido porque hubiese habido ya pautas del máximo tribunal, insisto, en tiempo oportuno. Quien intentó hacer algún matiz fue el voto de Lorenzetti, pero que quedó en minoría, con lo que no hubo un fallo, un precedente de la Corte Federal rector en la materia. Fíjense una anécdota. El caso llegó a la Corte Federal con las costas, que eran cuantiosas, a cargo de la querella. Y por excepción, un recurso extraordinario independiente se consideró procedente para que la querella no tuviese que cargar con ese gasto. Fue casi una suerte de concesión frente a la injusticia que se estaba consagrando. Es más, en esos términos argumenta el doctor Righi en su dictamen cuando reconoce que está planteando una solución poco ortodoxa, pero equilibrando valores de seguridad jurídica, pero también de justicia material. Bien, después de tanto prolegómeno, tal vez llegamos puntualmente al fallo Farina. El fallo Farina es del 26 de diciembre del 2019, de la Corte Federal, y lo primero que hay que, si ustedes quieren tener en consideración, son algunas cuestiones del trámite. Se trata de una condena de un tribunal en lo criminal de Tandil, provincia de Buenos Aires,
esa condena de primera instancia es del 16 de marzo del 2005. ¿Sí? Estamos hablando de que esa sentencia condenatoria ocurrió 15 años antes prácticamente, casi 15 años antes del fallo de la Corte. Con el derrotero recursivo que tuvo esta causa, piensen ustedes que es tan antiguo el fallo que el tribunal que revisó en primer lugar esa sentencia fue el Tribunal de Casación, una época en la que todavía la ley 13.812 no había hecho esta distinción de sentencias definitivas correccionales revisadas por la Cámara de Apelaciones, sentencias criminales por la Casación. Es tan viejo que estamos hablando de un régimen anterior al 13.812. Pues bien, derrotero por la Casación, la Sala Primera, que disminuye un tanto el monto de pena impuesto, ¿sí? Luego se va en recurso de inaplicabilidad de ley ante la Corte Provincial, y el 19 de octubre del 2011, ¿sí? Ya la Corte de Provincia había desestimado esos recursos extraordinarios. Sin aburrirlos con idas y vueltas, pero lo que sí dejé consignado y me extrañó mucho son dos cuestiones. Primero, que la Corte Federal suspendió en 2 oportunidades el trámite de su propio recurso federal. Y en segundo lugar, lo que me parece más extraño, lo que me parece más discutible en términos de la elección de este caso para pronunciarse en un sentido tan fuerte como el que lo hace la Corte Federal, es que en una de esas suspensiones se genera un incidente en el que se discute la vigencia de la acción penal. Los tribunales inferiores postulan que la acción penal está vigente, o sea, niegan la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo, y las partes consienten esa decisión. Lo dice la propia Corte Federal en Farina en la reseña de los antecedentes. Es muy extraño entonces que con una decisión firme en el sentido de que la acción penal no estaba prescripta, se elija este caso para expedirse en términos tan enfáticos como vamos a ver enseguida que lo hace la Corte Federal. Porque lo primero que hace la Corte Federal es decir que no puede aceptarse la doctrina legal de la Corte Provincial respecto de que las decisiones de tribunales que intervienen en etapas recursivas, que confirman las condenas, sean hitos interruptivos de la prescripción de la acción penal. Y lo dice en términos muy enfáticos, y me parece que, de nuevo, esto abre un debate muy interesante acerca de cómo la Corte Federal administra la doctrina de la arbitrariedad de sentencias. Quiero ser concreto y que se me entienda. El artículo 15 de la vieja Ley 48 establece que las normas de derecho común, el Código Penal es uno de ellos, aunque vengan del Congreso Federal, no son normas federales a los efectos del recurso federal. Con lo que, con esta premisa, la Corte Federal nunca podría dar una interpretación del alcance de normas del Código Penal. Eso es más una función de los tribunales de casación de cuño continental europeo, unitarios, el ejemplo modélico es el caso francés, tarea jurisprudencial absolutamente ajena a tribunales constitucionales, federales como el argentino, Estados Unidos, en los tipos ideales, ¿no? en el supuesto modélico de funcionamiento de las instituciones. Ahora, la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, que supuestamente es una excepción, se ha transformado en esta materia en una regla. Ahora, cuando la Corte Federal, para decirlo llanamente, interpreta normas de derecho común y les da un contenido y alcance, debe revestir esa propuesta con la pátina de la arbitrariedad de sentencia, porque si no, estaría violando una premisa que es la viejo artículo 14, 15 y 16 de la Ley 48. Y entonces muchas veces hay
una artillería semántica para descalificar los conocimientos anteriores que sorprenden. Y este caso es uno de ellos, ¿sí? Porque de lo que se habla es que la pretensión de que haya otras sentencias distintas a la de, en el caso de la primera instancia, condenatorias con actitud interruptiva, violan el principio de legalidad, ponen en crisis los principios de máxima taxatividad legal interpretativa y el principio pro homine. Trae también a colación, aunque en definitiva con lo que termina resolviendo tampoco era necesario, pero trae también a colación la garantía del plazo razonable de duración de los procesos. Es notable el énfasis puesto por la Corte Federal en Farina para, en definitiva, decirnos que lo que se pretendió en las instancias anteriores excede el límite de resistencia semántico de las palabras de la ley, que eso impacta directamente en el principio de legalidad. Es más, hay una cita expresa del artículo 14, inciso 3, de la ley 48, les diría que hay aquí casi una, si me permiten la conjetura, hay hasta una exageración para decir no estamos interpretando derecho común, ¿sí? Estamos haciendo estricta interpretación constitucional de un principio como el de legalidad. Ahora, esto, casi todos somos operadores judiciales, sabemos muy bien que si uno lleva esto al extremo y lo generaliza, toda interpretación de la ley penal que sea, si ustedes quieren, extensiva de punibilidad o que no sea la más restrictiva, etcétera, puede caer en el radar de estas admoniciones y ser descalificada en términos de arbitrariedad. Tal vez hay muchas de las discusiones doctrinarias, por ejemplo en materia de parte especial, de cuántos miembros tiene que tener la banda, etcétera, etcétera, que bajo estos raseros, esas discusiones no superarían estos criterios hermenéuticos, porque aquellas que son expansivas de punibilidad no pasarían estos raseros, estos filtros. En definitiva, lo que más sorprende de Farina es además el énfasis, y esto me parece la novedad que tiene Farina, el énfasis con que la Corte Federal le recrimina a la Corte Provincial que no ha respetado los precedentes de los que habría surgido con toda patencia que lo que la Corte Federal falla en Farina era prácticamente autoevidente. La verdad que me parece que esto no es tan así. Tomemos el caso que mencionaba Wendell solo como ejemplo de Podestá. La verdad que en Podestá se tomaba eso como hito, se tomaba la sentencia condenatoria de primera instancia como hito, en un supuesto en el que finalmente se aplicaba la extinción de la pretensión punitiva del Estado por la vía de la garantía del plazo razonable de duración del proceso, no por una prescripción común. Si la Corte tenía tan claro que, o quería mandar el mensaje de que la única sentencia condenatoria que interrumpe es la de primera instancia, para poner el caso paradigmático, tal vez lo debió haber dicho en aquel momento, en Podestá, o haber aprovechado Torea, o en la infinidad de casos posteriores, para evitar justamente, y esto me parece lo más complicado, lo más complejo en términos sistémicos, que una construcción que lleva casi 15 años, tanto en las cámaras de apelación, como en la casación provincial, como en la Corte Provincial, frente a Farina, para poner un número, el 90% de las cosas que se venían diciendo ya no sirven, ya no rigen. ¿Sí? Farina tiene esta particularidad, es muy enfática en marcar que la Corte Provincial no ha respetado precedentes que supuestamente eran prístinos, eran clarísimos, que no había espacio para la discusión, lo cual también me permito poner en entredicho, porque si era tan claro, tan prístino,
¿por qué no asumía la Corte Federal, en todos esos casos a los que alude, competencia positiva como se lo permite el artículo 16 de nuevo de la vieja Ley 48? ¿Para qué reenviar un expediente si no hay más que declarar la prescripción? Para no pedir el informe de antecedentes. Parece poco eficaz. Yo sé que esto es ingenuo, en definitiva la Corte Federal tal vez no esté para librar oficios a reincidencia, pero en definitiva, en términos de sistema, de funcionamiento y eficacia del sistema de justicia, esto no coadyuva a precisamente su eficacia. Porque precisamente esa remisión fue lo que muchas veces permitió interpretar que había un margen para replantear la discusión, sobre todo porque en esos mismos fallos, en muchas de las suspensiones, se decía que no se habría juicio sobre el fondo del asunto, o todos sabemos lo que veníamos comentando sobre que la Corte Federal no interpreta derecho común. Pues bien, Farina en este caso es también una suerte de novedad, porque en definitiva se termina dando una declaración sobre el fondo del asunto, y la declaración sobre el fondo del asunto es prácticamente que, como digo aquí, el último hito interruptivo del curso de la prescripción de la acción penal del artículo 67 es la sentencia condenatoria, pero no las de tribunales superiores que confirman total o parcialmente esa decisión. ¿Sí? Entonces, con el sistema legal, después de Farina, con el sistema legal que tenemos, si me permiten la comparación, me parece que, de algún modo, los actos procesales que tienen aptitud para interrumpir, en visión de conjunto de un proceso penal que incluya también las etapas recursivas, se gastan, por utilizar un término llano, se gastan muy rápido. ¿Sí? El llamado indagatoria de acto procesal equivalente, la requisitoria, la situación a juicio, ¿sí? Llega la sentencia condenatoria, de ahí en adelante no habría ningún acto procesal con aptitud interruptiva, y esto, en términos sistémicos, de nuevo, puede generar serios problemas. Todos ustedes me conocen, o casi todos, yo soy defensor, claramente, desde el punto de vista de la defensa, este fallo es importantísimo, abre muchísimas puertas, no solo para el futuro, también en causas pendientes, en distintos escaños recursivos, ¿sí? En definitiva, si lo veo desde la perspectiva defensista, se abren otros escenarios en términos de la decisión acerca de recurrir o no ciertos pronunciamientos, pero en términos sistémicos me parece que se nos viene un panorama bastante difícil. ¿Por qué? Para ordenar un poco las ideas. Primero, me parece que hay un pronóstico bastante plausible, que es que hay un fuerte incentivo a recurrir. ¿Sí? El incentivo me permito, lo he charlado con Wendel, también con Nazareno alguna vez, con Manuel. Es un incentivo a recurrir que tiene hasta consecuencias mejores para los imputados que, por ejemplo, el 2x1. Porque, para ser concreto, el 2x1, bien o mal, tenía un efecto que era licuar la pena. ¿Sí? Ahora, en este caso, en función de Farina, si las instancias recursivas colapsan por la cantidad de recursos y no llegan a tiempo para que los fallos queden firmes antes del cumplimiento de los plazos en cada caso, lo que va a ocurrir es la extinción de la acción penal. Esto es, va a haber una suerte de sobreseimiento, ¿sí? Para utilizar el término correcto en términos procesales, va a haber un sobreseimiento, ni siquiera una absolución, un sobreseimiento, porque una condición de punibilidad, que es la vigencia de la pretensión punitiva, se va a caer. Esto es, de nuevo, para ser concretos, ni siquiera van a quedar antecedentes. Y hay otro problema, y este es un problema, me parece también, que es una pesadilla muchas veces en la instancia, en las instancias de origen y también en las instancias recursivas, que es el problema de las sentencias incompletas. ¿Sí? Para que se entienda, y disculpen, después en la etapa de preguntas seguramente
sobre esto podemos volver. Ustedes imaginen un caso hipotético que tramite ante la Corte Provincial en el que haya un delito muy grave, un delito intermedio y un delito leve. Y que por milagro se llegó a la Corte Provincial sin que ninguno esté prescripto de modo directo. Supongamos que comienza el trámite recursivo extraordinario y el delito más leve, o mejor dicho, el plazo respecto al delito más leve, porque recuerden que al numerus clausus de actos interruptivos le sumamos el paralelismo. ¿Sí? Entonces, esta premisa es muy importante, tal vez la obviedad hizo que no la mencionase. Volviendo al ejemplo, supongamos que se cumple el plazo respecto al delito más leve. La Corte Provincial puede de oficio declarar la prescripción de ese delito más leve, dejando a un lado aquí la discusión de si hubo o no casos juzgados parciales. Es un problema serio que va a depender de los agravios expuestos en cada recurso. Pero digo, para no complejizar el ejemplo, la Corte Provincial, que sí pide antecedentes, encuentra con toda patencia recaudos positivos y negativos, dicta la prescripción. Pero ¿saben qué? Desde el año 99, la Corte Provincial no impone pena. Y entonces va a generar un reenvío para que en la instancia de origen y con los mecanismos que se estimen pertinentes, esto es, si es la instancia de juicio, casación, eso depende de los criterios de cada tribunal, digo, que se evalúe el impacto de la prescripción en el monto de pena impuesto, por ejemplo. Y allí entonces nos va a quedar este problema de la sentencia incompleta. ¿Por qué? Porque la prescripción de ese delito más leve puede hacer que la Corte no trate todos o algunos de los agravios, puede hacer que trate algunos, pero que otros queden en el limbo de que si había cuestionamiento sobre el monto de pena, ese monto de pena ya no es el que rige, porque está sujeto a que eventualmente se modifique en el marco del reenvío. Esto deja además problemas en la instancia respecto de cuál es el monto de pena para, por ejemplo, solicitar excarcelaciones por los tiempos cumplidos, para operativizar la excarcelación por libertad condicional o asistida. Quiero decir, es una verdadera, en términos procesales, es una verdadera pesadilla la sentencia incompleta, porque además a las partes las obliga a dejar una suerte de reserva de futuro recurso, porque como esa sentencia no está completa, no es sentencia definitiva y no podría recurrirla de modo inmediato. Siguiendo con el ejemplo. Supongamos que, respecto de la prescripción del delito más leve, se retrotrae el trámite a la primera instancia, se calibra el impacto de esa prescripción del delito leve y se descuentan 3 meses. La defensa lo cuestiona, considera que debe descontarse mucho tiempo más, y eso genera un nuevo tránsito recursivo. ¿Sí? Ni hablar si en el interín el delito, o mejor dicho, el plazo vinculado con el delito intermedio de aquellos 3 del ejemplo se cumpliera, porque todo lo que hicimos ya no va a servir. ¿Sí? Estoy exagerando para, de alguna manera, asustarnos todos. Todo lo que hicimos ya no va a servir porque va a haber que reevaluar el impacto de una eventual nueva prescripción del delito intermedio. La verdad que las variantes en este punto son infinitas, pero si conectamos esto que estoy planteando con el punto 1, que es el incentivo a recurrir, me permito conjeturar que esto no es tan descabellado, no es tan improbable que ocurra cada vez con mayor frecuencia. Otras consecuencias, algunas ya las adelanté. El impacto en las causas en trámite es evidente, es lo que venimos charlando. Hay una que les planteo, me parece interesante, discutible, que es si podríamos interponer acciones de revisión en este supuesto. Supongamos que la Corte Provincial, después de los duros términos de
Farina de la Corte Federal adapta su doctrina legal, en sentido estricto, doctrina legal sobre el artículo 67, la adapta a los lineamientos de Farina. Y entonces, para ser llanos, dice, el último acto interruptivo de la prescripción es la sentencia condenatoria. No hay ningún otro posterior. ¿Sí? ¿Sería posible que, con algún interés, y algún interés concreto, ¿verdad?, actual, la defensa de algún imputado comience a hacer cuentas retrospectivamente, un condenado con sentencia firme, y diga, bueno, artículo 467, inciso octavo del Código Procesal Penal, ha cambiado la doctrina legal, es distinta al momento en que la sentencia quedó firme, así que yo lo que estoy pidiendo es, soy consciente que la sentencia está firme, soy consciente que después de la sentencia firme no es prescripción de la acción, sino de la pena, pero me estoy refiriendo a otra cosa. Como partimos de la premisa de que la prescripción es un instituto de la ley sustantiva, partimos de la premisa de que los alemanes están equivocados y que se aplica retroactivamente en lo que sea más benigno, y que esa aplicación retroactiva, todos sabemos, hasta rompe la cosa juzgada, entonces, ¿cuál es el problema de que la acción de revisión eventualmente se ponga a consideración de la casación o de las cámaras de apelación y garantías? Es un tema que va a haber que estudiar con muchísimo cuidado. Uno intuitivamente puede atrincherarse en el dogma de que luego de la firmeza no hay extinción de la acción. Y es un dogma razonable y lógico, pero ese dogma podría llegar ahora a darse por esta vía, porque la acción de revisión, por definición, rompe la cosa juzgada. ¿Sí? Esto es una pregunta que dejo abierta. Yo les diría que no tengo, les soy honesto, intelectualmente no tengo posición tomada sobre este asunto, me parece que hay buenos argumentos en uno y otro sentido. Sí pronostico que va a haber una resistencia a aceptar acciones de revisión en este sentido, y me parece que el dogma de que luego de la condena firme no hay prescripción de la acción, me parece que es el que va a prevalecer. Hago más un diagnóstico de lo que me parece que se va a resolver, o lo que podría corresponder en términos técnicos puros. Y luego me parece que hay otra posible consecuencia, que es la creación pretoriana de delitos comunes imprescriptibles. Esto, que parece un galimatías semántico, significa, bueno, ya que va a ser tan plausible que la acción penal prescriba, podemos argumentar que hay ciertos delitos que no pueden prescribir. Y esto que digo no es una ocurrencia, está sucediendo en ciertos criterios vinculados, por ejemplo, a los delitos contra menores de edad de contenido sexual. ¿Sí? Tal vez puede haber una suerte de reacción interpretativa por la vía de la construcción de categorías nuevas de delitos comunes e imprescriptibles. Mencioné delito común porque todos sabemos que ya hay una consolidada doctrina y jurisprudencia en cuanto a que hay ciertos delitos, los de lesa humanidad, para poner un rótulo, que son imprescriptibles por otras razones. Aquí me refiero a imprescriptibilidad de delitos comunes, que no estén asociados a lo que ya conocemos de las convenciones sobre la imprescriptibilidad. Antes de la conclusión liminar, abrir espacio a las preguntas, sí quisiera mencionar, para quien lea con atención el fallo Farina, que hay una disidencia en ese punto de Rosenkranz interesante en cuanto a postular que la Corte Federal no tiene función casatoria. ¿Sí? Lo dice expresamente, dice, a ver, leyendo entre líneas, esto es una contestación, me parece, al voto de la mayoría. Rosenkranz lo que le está diciendo a la mayoría es, no estamos para erigirnos en un tribunal de casación de estilo continental europeo. ¿Sí? Es más, Rosenkranz resuelve el caso desde otra perspectiva. Dice, bueno, aunque aceptásemos el último hito interruptivo propuesto por las instancias, desde ese hito hasta aquí, la acción penal está prescripta, así que la solución es la misma, pero por otros fundamentos. ¿Sí?
Y en este voto no hay ningún reclamo enfático respecto del alzamiento de la Corte Provincial, respecto de precedentes de la Corte Federal. En este punto, lo que hay es, evidentemente, una pretensión de este ministro de la Corte a que la Corte Federal no asuma esta función de tribunal de casación. Les decía mi humilde conclusión liminar, me parece que, así, acá sí tomo posición, el pronunciamiento de Farina tal vez tenga corrección en términos de interpretación de la ley, al menos desde el punto de vista de los principios de máxima taxatividad legal, interpretativa y pro homine. Pero me parece que tiene problemas en función de el órgano jurisdiccional del que proviene, que humildemente me parece que no debe cumplir la función de casación, insisto, de la casación clásica de los Estados Unidos europeos, porque además eso tiene muchos problemas vinculados, que es que incentiva también desnaturalizar el recurso federal, incentiva la manía recursiva, desdibuja estos llamados que muchas veces la Corte Federal hace a cumplir la función eminente de la Corte, que es la interpretación constitucional, y manejar un número de casos razonable, que limite la delegación, que le permita funcionar, que permita que dicte sentencias en tiempos más ágiles. Digo, este tipo de pronunciamientos va en sentido contrario, porque todo litigante, tomando Farina, entre muchos otros, ¿sí?, lo va a tomar como un horizonte, una luz en el camino, y entonces va a seguir recurriendo. A ver, para ser más llanos, en el ámbito de derecho procesal local, a la pregunta ¿cuántos recursos tenemos como litigantes? Todos los que estén previstos, y los que no están previstos los inventamos, ¿sí?, en materia de faltas, por ejemplo. Quiero decir, aquí no ninguna norma de rango inferior a la Constitución que ponga límites cuantitativos, cualitativos, objetivos, subjetivos, a los recursos, sea del nombre iuris que ustedes quieran, ha tenido eficacia en esos términos. Ninguno. Si ustedes hacen un repaso, por ejemplo, de los recursos de inaplicabilidad de ley ante la Corte Provincial, hay un porcentaje marginal que pretende activar la competencia ortodoxa de una suerte de casación continental europea. El 99% de los recursos de inaplicabilidad de ley están imbricados con cuestiones federales y son casi una suerte de recurso federal anticipado, ¿sí? Entonces, si eso es así, es porque los límites no tienen ningún efecto útil en términos de número de casos que se llevan ante los estrados recursivos. Pero volviendo a esto, aunque sea correcto, aunque dejando de lado todas estas disquisiciones, sea adecuado el alcance que la Corte Federal le asigna al artículo 67 en cuanto a la sentencia condenatoria como acto interruptivo de la prescripción, yo sí lo que me permito decir enfáticamente es que llega muy tarde, ¿sí?, y que impacta en una temática que se ha trabajado durante 15 años con consecuencias sistémicas en el sistema judicial penal de la provincia de Buenos Aires. Yo no abro juicio de si ese trabajo de 15 años era el óptimo, si compartíamos todas y cada una de las soluciones. Lo cierto es que había un sistema, con sus más y sus menos, que permitía administrar la cuestión de la prescripción. Había muchos casos en que, por ejemplo, si no se abría un recurso extraordinario, de la prescripción nada se decía porque se postulaba con una reminiscencia, evidentemente, de la opinión de Argibay en Chacoma, se decía, bueno, si no abría el recurso, si no hay ningún recurso abierto, estamos casi hablando, de un tema de prescripción de la pena y no de la acción penal. Pues bien, toda esta construcción, y lo que dije recién es solo un ejemplo, me parece, para ponerle un poco de picante a la discusión que viene ahora, está estallada y dinamitada por este fallo Farina. ¿Sí? O sea, todo esto que se viene diciendo ya no tiene sentido, porque aquí lo que importa es que mientras esté vivo en términos procesales la presunción de inocencia y que no haya adquirido firmeza la sentencia condenatoria,
hay un amplio margen para plantear la prescripción, ni hablar con los problemas que se generan cuando la prescripción pendiente de un recurso extraordinario se plantea en la instancia y que el superior no se entera de ello. La verdad que hay, en esto sí, variantes infinitas. Bueno, espero que se haya entendido y dejo un margen que me parece prudente para las preguntas. Les agradezco mucho. Gracias, Ernesto. Bueno, a mí lo que se me ocurrió es por ahí hacer algunas preguntas que habían quedado pendientes para Wendel y también ahora otras que surgen en relación a para Ernesto. Para Wendel habían algunas vinculadas a qué sucede con los requerimientos fiscales que se amplían en el debate y si eso puede ser considerado como un requerimiento de elevación a juicio. Esa fue una. Después, con relación al tema de citación a juicio o actos equivalentes, ¿qué se interpreta con la O como un disyuntivo? Si se puede tomar una, la otra, o pueden ser ambas. Y un tema muy relacionado a lo que recién hablaba Ernesto, que es muy interesante, el tema de que la reforma trajo este paralelismo, la teoría del paralelismo, y por qué se debe, en casos de concurso ideal, o sea, la diferencia entre concurso real y concurso ideal a los efectos de si en los concursos ideales solamente se debe tomar la más grave y no las menores. Esas fueron algunas de las preguntas para Wendel. Wendel, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Bueno, respecto Una cosita antes, Sí. técnica. Ernest, ¿podés dejar de compartir pantalla? Estoy intentando. Está en ello. En relación a esta última pregunta, la del concurso ideal, en función del último párrafo del 67, ¿no? De la prescripción opera separadamente para cada delito, lo que entiendo es que la última parte del artículo 67 se refiere al concurso real. Digamos, lo que prescriben son hechos, no prescriben delitos, no se prescriben los delitos, sino que lo que se prescriben son hechos. Entonces, cuando el artículo 67, en el último párrafo, dice la prescripción opera separadamente para cada delito, se está refiriendo a cada hecho. Si estamos ante un concurso ideal, en realidad estamos ante un hecho que encaja dentro de varias figuras penales. Pero no pueden prescribir, a mi entender, no prescriben las figuras penales en sí. Lo que prescriben son los hechos. Entonces, si el hecho no prescribe, porque la pena más grave no se encuentra prescripta, se mantiene vigente la imputación de los demás delitos que encajan dentro de ese hecho. No sé si quedó claro eso. Quedó claro, por lo menos para mí quedó claro. Igual no sé si Ernesto me va a acompañar en esto. Ernesto está muy relacionado con el tema porque una de las por ahí posibles respuestas que puede llegar a tener un órgano jurisdiccional a las temáticas de delitos menores cuando llegan, por ejemplo, a la Corte Provincial es adoptar esa postura. Si me permiten una cosita, yo comparto lo que dice Wendel, es la postura, pero minoritaria de la Corte Provincial hoy en día, ¿sí? La mayoría de la Corte Provincial considera que no hay razones para distinguir entre concurso ideal y real, y aplica el paralelismo y termina por, en la práctica, prescribir figuras delictivas. Sería una buena oportunidad para que revea esa postura, ¿no? Sí. Hay una mayoría estricta, la verdad, que cualquier cambio de composición podría llegar a modificarlo, ¿sí? Pero por el momento son 4 de los ministros los que postulan que también en el concurso ideal hay prescripción. Con lo que, de nuevo, lo que decía de los efectos, ¿sí? Si eventualmente se llega a considerar que esa prescripción podría impactar en el monto de pena, volvemos a la pesadilla de la sentencia incompleta. Porque la Corte Provincial te prescribe el concurso, la figura delictiva que concurre idealmente, pero no te fija pena. Exacto. Wendel, volvemos a vos con las otras preguntas. No sé si querés que las reitero o las recordás. Me parece que una estaba vinculada con el requerimiento de elevación a juicio, o requerimiento constitucional de elevación a juicio. En el debate los fiscales, que piden la ampliación de la... Yo entiendo que si vos ves los antecedentes parlamentarios,
cómo fue que se incluyó cada uno de los actos interruptivos. De hecho, hasta se efectuó un orden llamado prestar declaración indagatoria, requerimiento de elevación a juicio de apertura, citación a juicio, y la acusación en el debate es un acto posterior a todos los anteriores, con lo cual sería descabellado entender que la acusación de juicio sería parte integrante del requerimiento de elevación a juicio, o requerimiento de apertura. Claramente el requerimiento de elevación a juicio al que se refiere es el formulado en nuestro código en 334. La otra pregunta, te la recuerdo, estaba vinculada a el inciso relativo a citación a juicio o acto procesal equivalente, si en las dos pueden operar ambas opciones a la vez o solamente una de las dos. Para mí, al haberse utilizado esa conjunción disyuntiva o, tal como también lo señaló Borinsky en ese fallo que yo traje de la Cámara Federal de Casación, es uno u otro. Está previsto o acto procesal equivalente para los procedimientos en donde quizás no se encuentre regulado expresamente un instituto como el de la citación a juicio. Entonces tengan un instituto por ahí similar y bueno, por eso fue que se utilizó esa técnica legislativa de incorporar esa posibilidad de decir, bueno, o acto equivalente. Pero si vos tenés una citación a juicio ya no operaría la posibilidad de incorporar dentro de ese supuesto otro acto más. Bien. Luego acá hay una relativa a, que por ahí está dirigida a ambos disertantes, ¿qué concepto manejamos de sentencia condenatoria? Hay muchos conceptos, hay un solo concepto. ¿Cuál es? Esto está relacionado porque la Corte dijo que el concepto utilizado por el fuero penal de la provincia de Buenos Aires desborda las interpretaciones posibles. Entonces, ¿cuántas interpretaciones tenemos de sentencia condenatoria? No sé si queda claro lo que acabo de reproducir. Sí, a ver, si me permiten después, esto es muy discutible, por supuesto. La pregunta es muy adecuada porque apunta a, bueno, si esto no es sentencia condenatoria, ¿qué es sentencia condenatoria? Me parece que lo que se quiere hacer es restringirlo a algún dato nos da algún voto de Lázari en cuanto a que la sentencia condenatoria es aquella en la que se define la cuestión de fondo, se establece la materialidad, la autoría, la significación jurídica y se impone pena. En la medida en que alguno de estos hitos no esté, no vamos a tener sentencia condenatoria. Por eso, como bien marcaba Wendel en un momento, el doctor de Lázari en muchas ocasiones hacía disidencias parciales o luego consiguió mayoría en cuanto a que las sentencias, aunque confirman sentencias con reenvío, ¿sí?, no serían condenatorias y no entrarían, bajo la vieja discusión antes de Farina, como hito interruptivo. Pero volviendo, para no mezclar, me parece que después de Farina, y con lo que se trabajó antes de Farina en el Foro Penal de la Provincia de Buenos Aires, me refiero a instancia, Cámara, Casación, Corte, son muy pocas las sentencias que reúnen la calidad de condenatorias. Las obvias, ¿sí?, las que se dictan en primera instancia, y eventualmente podría haber, es una opinión discutible, podría haber sentencias condenatorias ulteriores siempre que los tribunales asuman competencia positiva a raíz de un recurso fiscal o de un damnificado e establezcan los hitos que señalé: materialidad, autoría, significación jurídica e impongan pena. Si Carrascosa, falta por ejemplo, Ernesto. ¿Perdón? Carrascosa sería un ejemplo, digamos. Bueno. No hay duda que la sentencia de casación que analizó el fondo de la cuestión, de hecho, hasta incluso modificó la calificación legal e impuso pena, constituyó una sentencia condenatoria. Sí, una lateralidad. Y sí, el tremendo problema en términos de diseño procesal que generó, cómo hacer para garantizar la doble instancia después del precedente Casal, cuando quien condena es un tribunal superior, y el invento del recurso horizontal, ¿sí? O sea, que otra sala del mismo órgano revise, sacrificando la idea de tribunal superior en aras de
maximizar el derecho al recurso después de Mohamed, ¿sí? de la Corte Interamericana. Digo, de nuevo, cuando uno empieza a hacer creaciones pretorianas, el edificio al principio parece hermoso y después empieza a tambalear. No sé si quedaba alguna otra pregunta. No sé si me están escuchando. Sí, sí. Sí, sí. Bien. Acá también surgió otra pregunta. Por ahí está un tanto conectada, no logré entenderla muy bien, pero ¿cuál es la relación de Farina con hechos de violencia de género? Pregunta una persona. Por ahí estaría relacionada con delitos a los que señalaste como imprescriptible, como posibles configuraciones de imprescriptibles, algo así. Sí, había otra pregunta vinculada con eso, me parece también, del doctor Tatarski. No sé si una que hizo Diego, sí, yo estaba viendo esa justamente. Sí. Yo veo, o sea, encuentro algunos inconvenientes, ¿no? Yo entiendo que la imprescriptibilidad de los delitos comunes lo veo como algo bastante difícil. Primero porque, perdón por ahí Ernesto, que para mí los delitos contra la integridad sexual no resultan imprescriptibles, sino que en definitiva lo que se modificó es el plazo, el momento en el que comienza a correr la prescripción, pero pueden prescribir tranquilamente. Más allá de que, bueno, que sea una locura esto de que, una locura, esto corre por mi parte, ¿no? De que se haya establecido que quizá puedan empezar a correr 30 años después de cometido el hecho. Pero la imprescriptibilidad de los delitos comunes en nuestro ordenamiento no existe. Digamos, la imprescriptibilidad, los únicos delitos que resultan imprescriptibles son los delitos de lesa humanidad, y eso porque hay una convención expresa, una convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La imprescriptibilidad también además chocaría con otro instrumento internacional que, como dijimos con Ernesto, bueno, es un instrumento que utiliza mucho la Corte para poner fin o para garantizar el derecho a ser juzgado en el plazo razonable. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable siempre le va a poner un límite a la prescripción. Le pone un límite a la interrupción, le pone un límite a la imprescriptibilidad. Yo no creo que una norma interna pueda declarar la imprescriptibilidad de un delito común y eso no chocar o afectar una norma internacional como la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto establece el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Por lo menos una norma interna no veo que pueda hacerlo. Sí, si me permiten, nada más que para complementar. Dale. No, Wendel, yo comparto plenamente, lo que pasa es que estamos hablando de supuestos distintos. Mirá, yo lo que digo es, cuando no se aplicaba, por una cuestión de momento de la sanción, la reforma que corrió el comienzo del término de la prescripción de delitos sexuales, se ha utilizado una expresión pretoriana que es que no pueden prescribir por las convenciones internacionales. Un poco lo que yo adelanté en la presentación del PowerPoint, de que una de las posibles reacciones interpretativas a esta idea de que la prescripción cada vez va a ser más factible, va a ser justamente construir categorías de delitos que no puedan prescribir. Y cuidado, hay un argumento. El argumento es de jerarquía normativa. Esto es, si uno interpretase las convenciones genéricas o específicas, sea en materia de niñez, sea en materia de género, etc., en algún sentido, en cuanto a que cualquier transgresión de derechos de esos grupos especialmente vulnerables requieren del Estado la respuesta punitiva, lo digo a título argumental, como idea. Si así se interpretasen las convenciones, si hubiese una suerte de derecho de un integrante de esos grupos vulnerables a una reacción punitiva del Estado, no sería descabellado, sea que uno lo comparta o no, que en función de eso se pretenda que las normas de prescripción común no aplican, y que a su vez tampoco aplican a ese género de casos la garantía del plazo razonable. Como decía recién de las creaciones pretorianas, uno arma el edificio para un caso y después, cuando quiere usar en otro, tal vez no cuaje
y cada vez todo empiece, y las garantías, etcétera, etcétera, empiecen a resquebrajarse. Es un tema arduo, difícil. Veo que si se disparase el número de prescripciones, me parece que puede haber una reacción bien interpretativa de crear imprescriptibilidad de delitos comunes. Es una impresión, tal vez me equivoque o esté exagerando. Gracias, Ernesto. Volviendo sobre Farina, que también quedaron algunas preguntas. Una no la entendí muy bien. Estaba también en el diálogo del chat que señalaba cómo funciona la operatividad de pleno derecho. Me imagino que esto lo hablaste de declaraciones de oficio. Sí. No sé si Sí. querés ahondar algo Sí. más con eso, o creo que ya estaba un tanto... No, lo digo por ahí más despacio, por ahí en algún momento hablaba muy rápido y tal vez no se entendió. Hay un criterio consolidado de todos los tribunales en cuanto a que la prescripción es una cuestión de orden público y que si uno constata los requisitos positivos y negativos para declararlos, si están dados con toda patencia, lo puede hacer cualquier tribunal. Ahora, hay aquí un pequeño, un paréntesis. La discusión es, ¿con jurisdicción habilitada o no? Porque ahí empieza el problema de si el recurso X, un recurso extraordinario, por ejemplo, local, si se declaró inadmisible, podría ocurrir que ese tribunal no se considere habilitado para prescribir de oficio. No sé si se me entiende. Sí, Tal sí. vez la valla, por lo menos el tiempo que yo estuve en la Suprema Corte, se los cuento como experiencia laboral, la valla siempre fue, y no mal, era un criterio, la valla siempre fue la admisibilidad. Si se superaba la admisibilidad del recurso local, se habilitaba, eventualmente, la aplicación de esta doctrina de la prescripción de oficio. Si no se superaba el vallar de la admisibilidad, no. Porque esto estaba conectado también con la idea, que por supuesto no se explicitaba, de la tesis de Argibay de Chacoma, ¿sí? La idea de que con recurso extraordinario no habilitado o inadmisible, se corren en el tiempo hacia atrás los hitos de la firmeza de las sentencias. No sé si apuntaba a eso la pregunta. Lo que sí les puedo decir es que la Corte Provincial declara y ha declarado en muchas oportunidades de oficio, pero siempre que estén dados con toda patencia. Esto significa cuando no hay extremos debatibles, porque esa es otra cuestión. Hay situaciones en las que no es tan fácil como contar plazos, porque hay que considerar si el sujeto reúne o no la calidad de funcionario público, si la dejó de reunir, etcétera, etcétera. Y, de nuevo, antes de Farina, muchas veces la declaración de prescripción no se hace de oficio porque estaba en el medio el debate acerca de si una X sentencia había o no interrumpido la prescripción. Para mí quedó claro. No sé si alguien quiere agregar alguna pregunta más. Este es el momento. Si no, vamos cerrando. La verdad que, bueno, agradecemos a los expositores. La verdad que ha sido muy buena. Acá los comentarios reflejan esta idea. Así que, bueno, le agradecemos mucho a todos que hayan participado de esta charla virtual. Los esperamos también en breve para la próxima charla que se va a dar la semana que viene. También una charla que organiza nuestro Colegio de Magistrados y Funcionarios a través de los institutos que tenemos, de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, donde va a estar el doctor Daniel Rafecas disertando sobre tema torturas. Así que los esperamos. Seguramente en breve vamos a estar circulando los flyers y toda la información necesaria para que nos volvamos a encontrar en estas charlas tan amenas como ha sucedido en el día de la fecha. No sé si alguien más quiere agregar, alguien del instituto, Manuel, en representación del instituto, si querés señalar algo. No, muchas gracias a todos. Completar lo que adelantaba Wendel hace un rato, en el sentido de que tenemos el desafío y la idea esta de trabajar en
en la creación de la revista Encuentro Penal, y bueno, que es un espacio que está abierto para todos, así que si alguno tiene ganas de ponerse a escribir, va a ser bienvenido. Finalmente, porque es un tema que después se vuelve recurrente, si alguien necesita el certificado de la charla, que lo pida por mail al correo del instituto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos y nos vemos en breve. Saludos. Gracias, Ernesto. Gracias, Wendel. Les agradezco. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, buenas tardes. De todo, hay un montón de gente que se unió. 120 y pico. Sí, eran 100 y pico, después quedaron 90 y pico. Listo. Chao, Dani. Así que bueno, sí, listo, ya está cortado, todo tuyo. Bueno, gente, voy a ir cortando. Así que nos vemos en la Así próxima. no escuchamos más comentarios de otra gente. No seamos malos. Bueno, saludos a todos. Bueno, Chao, chao, gente, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Nos Wendel. vemos. Felicitaciones por el libro. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, gracias.